En una sala fría de hospital, una bolsa de sangre cuelga inmóvil mientras la etiqueta marca una sola letra. Oh, parece algo trivial. Pero en muchas regiones de América, esa letra no aparece como una opción más. Aparece como una pared. Como si alguien hubiera borrado las demás huellas antes de que la historia empezara a escribirse. Durante años, la sangre de tipo O fue tratada como un dato médico más. Una casilla en un informe. Una curiosidad útil para transfusiones. Nada más. Sin embargo, cuanto más lejos miraban los investigadores, más extraño se volvía el patrón. En pueblos aislados, en selvas cerradas, en aldeas perdidas entre montañas y hielo, el mismo resultado se repetía con una insistencia casi inquietante. No era solo frecuente. Era abrumador. Y entonces apareció la pregunta incómoda. Si todo esto fue obra del azar, ¿por qué la misma huella se repite una y otra vez? Esa es la grieta por la que empieza a entrar la oscuridad. Imagine al médico sosteniendo una muestra en la mano. Un tubo pequeño, casi insignificante. Dentro, sin embargo, hay una pista que no encaja con la historia oficial. Porque la sangre no solo transporta vida. También guarda memoria. Y en este caso, esa memoria parece apuntar hacia un pasado mucho más antiguo de lo que se ha querido admitir. La sangre tipo O tiene una cualidad conocida en cualquier urgencia. En la superficie de sus glóbulos rojos no aparecen los marcadores que llevan otros tipos. Por eso puede donarse con menos riesgo en ciertas emergencias. Es la sangre que llega cuando el reloj aprieta. La sangre que salva vidas cuando no hay tiempo de preguntar demasiado. Durante décadas, esa utilidad bastó para cerrar el caso. Era una herramienta. Nada más. Pero afuera del hospital, el mapa empezaba a mostrar otra cosa. Y no era pequeño. Desde el extremo helado de Alaska hasta la espesura sofocante del Amazonas, la sangre tipo O no solo estaba presente. Dominaba. En algunas comunidades indígenas, casi todos compartían el mismo tipo. Casi todos. Piense en eso por un momento. Cientos de rostros, distintas lenguas, distintas costumbres, y una misma marca en la sangre. Ese detalle cambió el tono de la conversación. Porque una coincidencia aislada se puede explicar. Una repetición masiva ya no se despacha tan fácil. Durante mucho tiempo, la respuesta más cómoda fue hablar de aislamiento. Grupos pequeños, lejos unos de otros, donde una característica podía extenderse por simple deriva hereditaria. Suena razonable. Suena limpio. Suena, sobre todo, tranquilizador. Pero la realidad empezó a resistirse. A medida que llegaban más muestras desde distintas regiones de América, el patrón no se debilitaba. Se endurecía. No aparecía solo en una comunidad ni en una sola zona. Surgía una y otra vez, como una marca impresa sobre el continente. Incluso en lugares con cierto contacto exterior, el predominio seguía intacto. Y en varios casos, otros tipos simplemente no estaban. No eran raros. No estaban. Ahí está el verdadero golpe. Porque si el azar hubiese trabajado solo, uno esperaría ver rastros mezclados, pequeñas variaciones, restos de otros tipos escondidos entre generaciones. Pero eso no fue lo que apareció. Lo que apareció se parecía más a un filtro antiguo. Como si algo hubiese dejado pasar casi una sola sangre y hubiera cerrado la puerta detrás de ella. Mire esa imagen con calma. No una mezcla. No un mosaico. Un corte limpio. Durante años, esa posibilidad fue apartada con discreción. Era más fácil repetir la explicación conocida que abrir una pregunta más incómoda. Pero la pregunta no desapareció. Solo esperó. Y cuando empezaron a llegar restos humanos de enorme antigüedad, la historia se tensó aún más. Porque la sangre tipo O no solo dominaba en el presente. También parecía mirar desde un pasado remoto, enterrado bajo piedra, ceniza y tiempo. Ahí empezó el problema de verdad. Si el patrón era tan antiguo, entonces no hablábamos solo de poblaciones aisladas. Hablábamos del origen mismo de esas poblaciones. Hablábamos de quién llegó primero, de cómo llegó, y de si la versión clásica de esa llegada estaba completa o no. Para seguir la pista, los investigadores tuvieron que retroceder mucho más de lo habitual.
No bastaba con contar cuántos casos había en una aldea o en una región. Había que mirar la huella profunda, la que se transmite de padres a hijos como un eco que no se apaga. Y cuanto más retrocedían, más frágil se volvía la explicación del puente de hielo. Esa idea sencilla de que los primeros pobladores cruzaron desde el norte y luego se dispersaron. Porque una cosa es cruzar un territorio. Otra muy distinta es dejar tras de sí una uniformidad tan extrema. Piense en un campamento antiguo junto a un río helado. Humo bajo, pieles secándose al viento, niños corriendo entre tiendas de lona y hueso. Si la historia hubiera sido solo una sucesión de encuentros casuales, el resultado final sería más mezclado. Más irregular. Pero lo que muestran estos patrones es otra cosa. Muestran repetición. Muestran insistencia. Muestran un pasado que pudo haber dejado una sola puerta abierta. Y esa puerta, para muchos, conduce a una pregunta todavía más grande. ¿De dónde salió realmente esa sangre que hoy domina en tantas comunidades americanas? La pista no está solo en los hospitales. Está en los huesos. Está en las tumbas antiguas. Está en el silencio de restos humanos que, después de miles de años, todavía conservan un mensaje. Cuando la genética empezó a sacar historias de esos huesos, la vieja tranquilidad se rompió. Ya no se trataba de una simple rareza médica. Se trataba de una señal que atravesaba generaciones enteras. Y entonces la primera gran duda cambió de forma. Ya no era si la sangre tipo O era común. Era porque parecía tan vieja. Tan extendida. Tan pegada a la primera historia de los pueblos americanos como una sombra imposible de despegar. Porque cuando una marca aparece en tantos lugares, en tantas épocas y con tan poca variación, deja de parecer un accidente. Empieza a parecer una huella dejada a propósito por el tiempo. Ahora imagine el mapa completo. No una clínica. No una aldea. Todo el continente extendido bajo la oscuridad. De un extremo al otro, la misma firma biológica repitiéndose con una constancia casi brutal. Eso no solo inquieta a los científicos. Los obliga a mirar hacia atrás, mucho más atrás, hasta el momento en que la historia de América todavía estaba por escribirse. Y ahí es donde la versión clásica empieza a agrietarse. Porque si la sangre tipo O cuenta una historia tan uniforme, entonces algo ocurrió antes de que esa uniformidad se volviera normal. Algo que no encaja bien con el relato cómodo del cruce final sobre el hielo. Algo que, durante mucho tiempo, estuvo a la vista, pero no quiso ser visto. Durante décadas, una sola historia ocupó las páginas de antropología. Decía que los primeros humanos llegaron a América hace unos 15 o 20 mil años, cruzando una franja de tierra helada. Aquella franja tenía un nombre que suena a paso olvidado entre dos mundos, Beringia. Hoy allí hay agua negra y fría. Entonces, en cambio, había llanuras anchas, viento cortante y manadas moviéndose sobre la nieve. La imagen parecía limpia. Pequeños grupos de cazadores siguieron a los animales, entraron en un territorio vacío y quedaron aislados cuando el hielo se derritió. Desde ahí, según la teoría clásica, nacieron todos los pueblos originarios del continente. La explicación parecía cerrada. Incluso encajaba con la genética. Si solo unos pocos cruzaron, también llevarían solo una parte del repertorio genético de sus ancestros siberianos. Con el paso de los siglos, el aislamiento haría el resto. Algunas señales quedarían dominando, otras se apagarían. Así se explicaba, durante años, la enorme presencia del grupo O en América. Parecía una historia ordenada. Y precisamente por eso convencía. Pero entonces apareció una herramienta nueva, y todo empezó a crujir. La ADN antigua permitió mirar dentro de huesos enterrados desde hacía milenios. Ya no se trataba de suponer. Ahora se podía leer, en silencio, lo que aquellos cuerpos habían llevado en la sangre. Y la primera sorpresa vino del norte. De Siberia. Los restos antiguos de esa región no mostraban una población uniforme, ni mucho menos. Allí había variedad. Había señales de A, de B y de O. Una mezcla viva, completa, muy lejos de aquella imagen de un pequeño grupo dominado por O. Imagine por un momento ese hallazgo. No un puñado de viajeros genéticamente parecidos, sino una población rica, diversa, con matices distintos en sus linajes.
Así eran aquellos siberianos. Eso cambió la pregunta central. Si esas personas fueron las que cruzaron hacia América, entonces debieron llevar también esa diversidad consigo. Debieron dejar huellas de A y de B al otro lado del puente de hielo. Pero no fue así. En los pueblos originarios de América, esas señales casi desaparecen. O mejor dicho, desaparecen con una fuerza que no parece casual. Ahí está el verdadero golpe. No estamos ante una simple disminución. Estamos ante una desaparición casi total. Y eso no se comporta como el lento desgaste del azar. El azar puede adelgazar una mezcla. Puede borrar bordes. Pero es raro que arrase, con tanta limpieza, dos grupos completos en todo un continente. Eso ya no parece una deriva tranquila. Parece una selección brutal. Un filtro. Y un filtro siempre plantea la misma pregunta. ¿Qué pasó dentro de ese filtro? Unos investigadores empezaron a hablar de un cuello de botella. La expresión es seca, pero la imagen es terrible, una población que pasa por un pasaje estrecho. Y de todo lo que llevaba, solo una parte sobrevive. Mire esa escena en su mente. Una multitud atravesando un embudo invisible. A un lado quedan linajes enteros. Al otro, solo uno. Solo el O. La idea resultaba inquietante porque habría varias posibilidades. Tal vez alguna enfermedad golpeó a los primeros grupos y afectó de forma desigual a ciertos tipos de sangre. Tal vez hubo una presión biológica que favoreció a unos y castigó a otros. Tal vez algo más, todavía no identificado, barrió esa diversidad poco a poco al principio, y luego de golpe. Pero había un problema mayor. Si A y B estaban presentes en Siberia, ¿por qué no sobrevivieron en América? Esa pregunta partía la vieja teoría en dos. Ya no bastaba con decir que hubo migración. Ahora había que explicar por qué, después de la migración, una parte del legado desapareció casi por completo. Y eso hacía que el viaje dejara de parecer una simple travesía. Empezaba a parecer una prueba. La historia parecía amable al principio. Ahora ya no lo era. A esta altura, conviene detenerse un momento y mirar el mapa completo. Lo que está en juego no es solo una diferencia de tipos de sangre. Es el rastro de una fuerza que actuó sobre poblaciones enteras, y dejó en la genética una cicatriz todavía visible. Para entenderlo mejor, hay que saltar al año 2025. Entonces una coalición de genetistas de Canadá, Brasil y Corea del Sur decidió reconstruir la historia de esos grupos sanguíneos en todo el continente. No estudiaron un solo sitio, ni una sola época. Tomaron restos antiguos desde Alaska hasta la Patagonia. Huesos. Fragmentos. Restos que habían dormido miles de años bajo tierra. El objetivo era directo. Seguir la pista de A, B y O a través del tiempo y del espacio. Ver dónde aparecían, dónde se debilitaban y dónde desaparecían por completo. Y allí llegó la primera grieta importante. En Alaska, muy cerca del punto donde la travesía desde Siberia habría comenzado, los restos antiguos mostraron algo inesperado. No solo había O. También había rastros de A. Piensen en lo que eso significa. No es un detalle menor. Es la prueba de que los primeros grupos que entraron en América no eran todos iguales. La vieja idea de un cruce poblado solo por individuos de tipo O dejó de sostenerse. No era una caravana uniforme. Era otra cosa. Ese hallazgo abrió la puerta a una imagen mucho más compleja. Los primeros americanos ya llevaban consigo más de una herencia biológica. Ya venían mezclados. Ya traían diversidad. Y entonces comenzó el viaje hacia el sur. Ahí es donde la historia se vuelve más dura. Porque al seguir la pista de esos restos, los investigadores vieron que el tipo A empezaba a apagarse. En las grandes llanuras del centro de América del Norte ya no aparecía. Más al sur, tampoco. Véalo como una hilera de brasas que se enfrían una por una. Primero se atenúan. Luego dejan solo ceniza. En los restos de Mesoamérica, el rastro seguía ausente. Y al llegar a los antiguos pueblos andinos, en Sudamérica, ya no quedaba señal de A ni de B. Nada. Solo O. La continuidad era inquietante. A lo largo de miles de kilómetros, el patrón se mantenía con una rigidez casi inquietante.
No importaba la distancia. No importaba el paisaje. No importaba el clima. Eso es lo que hizo saltar todas las alarmas. Si la desaparición hubiera sido azarosa, uno esperaría ver restos dispersos, regiones mixtas, sobrevivencias parciales. Pero aquí el mapa se comporta como una puerta cerrada. En cada tramo, algo fue dejando fuera a A y a B. Imagine esa puerta en mitad de un corredor inmenso. Cada grupo que pasa la atraviesa con una sola marca intacta. La misma. Siempre la misma. Y entonces surge una idea mucho más inquietante que la vieja migración feliz. Tal vez el continente no solo recibió a sus primeros habitantes. Tal vez también los sometió a una presión feroz, silenciosa, y todavía oculta en nuestros huesos. Una presión que no solo eligió quien avanzaba. También decidió que linajes podían seguir respirando dentro de la sangre. La pista más inquietante estaba escondida en una sola frase. Una de esas líneas que uno pasa por alto, y que en realidad lo cambia todo. Allí se decía, en esencia, que los datos apuntaban a una selección dirigida. No al azar. No a un goteo lento de cambios. Sino a una fuerza que empujaba, una y otra vez, hacia la sangre O. Y eso lo volvía mucho más oscuro. Porque si una población entera termina inclinándose hacia un solo grupo sanguíneo, no hablamos de casualidad. Hablamos de una presión brutal. Algo golpeó a esos pueblos durante generaciones, y dejó con vida sobre todo a quienes tenían ese rasgo. Imagine por un momento a una aldea antigua. Fuego bajo. Rostros agotados. Alguien enferma primero. Luego otro. Y al final, unos pocos siguen respirando mientras los demás caen. Eso deja marca. Muy profunda. La hipótesis más dura es también la más simple: una epidemia desastrosa pudo recorrer América antigua, aprovechando una debilidad concreta de los grupos A y B. Sabemos que ciertos patógenos se agarran a los antígenos de la sangre, como si fueran una puerta de entrada. Si el enemigo reconocía esos antígenos, la sangre O llevaba ventaja. No estaba sola. Estaba menos expuesta. Y si no fue una sola enfermedad, pudo haber sido algo aún peor. Un virus hoy desaparecido. Una bacteria olvidada. Un agente tan antiguo que ya no dejó nombre, solo huella. Un enemigo que castigaba a unos y perdonaba a otros. Eso encaja demasiado bien. Demasiado. También se barajó el peso del entorno. Cambios climáticos extremos. Hambre. Escasez de nutrientes. Estrés físico durante años enteros. Todo eso puede tensar el sistema inmune hasta romperlo. Y cuando el cuerpo vive al límite, cualquier ventaja pequeña se vuelve decisiva. Piense en eso con calma. Una ventaja pequeña puede salvar una estirpe. Lo importante es que todos esos caminos llevaban al mismo lugar. Había un mecanismo selectivo, y era muy preciso. No barría a todos por igual. Elegía. Separaba. Conservaba a unos y borraba a otros. Así funcionan las verdaderas pruebas de supervivencia. Y entonces aparece la clave más fría de todas. El cambio no parecía accidental. Parecía dirigido por el propio cuerpo. Como si la biología hubiera estado respondiendo a un enemigo invisible durante muchísimo tiempo, ajustando la población a cada golpe recibido. Eso ya no suena a simple historia de sangre. Suena a guerra. Ahora deténgase un segundo e imagine la escena completa. No un laboratorio. No un gráfico. Un continente entero, remoto, hostil, sin medicina moderna. Solo frío, fiebre, parto, heridas, comida escasa, y enfermedades que pasan de cuerpo en cuerpo como humo negro. En ese mundo, sobrevivir no era vivir mucho. Era llegar al siguiente amanecer. Y ahí surge otra capa todavía más inquietante. El dominio de la sangre O en muchas poblaciones indígenas no sería solo efecto de la geografía. Sería una huella. Un rastro genético dejado por siglos de selección dura, como cicatrices invisibles en la herencia. Una cicatriz no se ve. Pero cuenta una historia. El paso siguiente fue mirar la inmunidad con otros ojos. Porque la sangre O no aparecía aislada. Los datos de salud global empezaban a mostrar algo repetido, casi susurrado.
en distintos continentes y bajo condiciones muy distintas. Ciertas enfermedades graves parecían golpear con algo menos de fuerza a quienes portaban ese tipo sanguíneo. No era una armadura. Era una ligera ventaja. Y en estos relatos, una ligera ventaja puede ser todo. La malaria, el dengue, algunas infecciones respiratorias severas, e incluso otros males que han derribado a pueblos enteros, parecían causar menos estragos en ciertos portadores. No significa inmunidad. No significa protección absoluta. Significa que la balanza, a veces, se inclinaba un poco. Ese pequeño margen es el que separa a un sobreviviente de un muerto. Y cuando se repite durante generaciones, cambia la cara de una población entera. Cambia su futuro. Para verlo con claridad, cierre los ojos e imagine a una madre enferma, un niño febril, y un invierno que no termina. Nadie sabe por qué uno se levanta y otro no. Nadie conoce los antígenos, ni los genes, ni las palabras modernas para explicarlo. Solo ven cuerpos que resisten y cuerpos que se apagan. Así actúa la selección. Sin discurso. Sin compasión. Cuanto más comparaban los investigadores la resistencia moderna con la distribución antigua de enfermedades, más se hacía visible esa idea incómoda. La sangre o no parecía haberse impuesto por comodidad. Parecía haber sido premiada por la supervivencia. Y el premio era seguir con vida. Pero la parte más reveladora llegó lejos de los archivos y de las conjeturas sobre epidemias antiguas. Llegó desde las alturas de los Andes, donde el aire es delgado y la vida exige otra clase de resistencia. Allí, en comunidades marcadas por el frío, la radiación solar intensa y las infecciones repetidas, algunos linajes humanos han vivido durante siglos bajo una presión silenciosa. La montaña no perdona. Nunca perdonó. En esos pueblos, los genetistas encontraron algo llamativo. Una variante del gen IL-17, la llamada 52C, aparecía con una frecuencia inusual. Ese detalle puede sonar seco, pero no lo es. Ese gen participa en la respuesta inmune, en la forma en que el cuerpo enciende el fuego para combatir una infección. Y a veces, ese fuego destruye más de lo que salva. Porque muchas veces la muerte no la causa el invasor. La causa la reacción descontrolada del propio cuerpo. El sistema inmune se desboca, inflama tejidos, daña órganos y convierte la defensa en una trampa. Es un incendio dentro de la casa. La variante IL-1752C parecía actuar como un regulador. No apagaba la defensa. La contenía. Mantenía la respuesta en un nivel suficiente para luchar, pero no tanto como para autodestruirse. Como un termostato biológico. Ni más, ni menos. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Porque esa variante no aparecía sola. Se encontraba asociada, con una frecuencia difícil de ignorar, a la sangre o en varias de esas poblaciones andinas. No como una coincidencia elegante, sino como una combinación repetida una y otra vez. Y cuando algo así se repite, ya no parece casualidad. Piense en lo que eso sugiere. Durante muchísimo tiempo, algo estuvo midiendo a esas poblaciones. No con ojos. Con presión. Las enfermedades, el frío, la altura, el hambre y la infección actuaban como un filtro. Los que no tenían el equilibrio correcto caían antes. Los que sí lo tenían pasaban al otro lado. Y luego dejaban hijos. En términos simples, la vida estaba haciendo una prueba y conservando a los que respondían mejor. Los demás desaparecían. Por eso este hallazgo resulta tan perturbador. Porque une dos piezas que, al principio, parecían separadas, la sangre y una respuesta inmune más controlada. Juntas forman una imagen más nítida. No la imagen de una ventaja cómoda, sino la de una adaptación arrancada a fuerza de pérdidas. Una herencia escrita con supervivientes. Ahora vea el cuadro completo. Una gran presión antigua, quizá infecciosa, quizá ambiental, tal vez ambas. Una selección que no tolera errores. Una población que avanza porque algunos cuerpos resisten mejor que otros. Y, al final, un legado genético que todavía se detecta en la sangre de sus descendientes. Eso es lo que queda cuando el tiempo ha terminado de borrar casi todo. Una señal. Y esa señal tiene algo de huella digital. No humana, sino biológica.
Como si los muertos hubieran dejado, sin saberlo, una instrucción en la carne de los vivos. Siga esta pista. No la pierda. Lo más inquietante no es que la sangre os sea frecuente. Lo inquietante es lo que esa frecuencia parece contar. Que hubo épocas en que tener ciertos rasgos podía significar la diferencia entre desaparecer y seguir adelante. Que la selección no fue suave, ni lenta, ni elegante. Fue dura. Y dejó cicatrices en el mapa genético. Por eso, cuando uno mira esos datos con calma, la pregunta cambia de forma. Ya no es solo porque domina la sangre o en ciertas poblaciones. La verdadera pregunta es qué clase de prueba antigua fue capaz de moldearlas tanto. ¿Y qué costo escondido tuvo esa supervivencia? Durante miles de años, algo empujó a los seres humanos contra la pared. No fue una sola noche de hambre. Fue una presión larga, ciega, repetida. Y en esa lucha, ciertos cuerpos resistieron mejor que otros. Quedó una huella. Una huella silenciosa. Los estudios más finos no salieron en los titulares de la noche. No estaban pensados para el público general. Circulaban en revistas especializadas, donde estas pistas suelen quedar enterradas durante años. Pero para quien seguía el hilo con atención, la imagen ya era difícil de ignorar. El grupo O no parecía ser solo el donante universal. Podía ser el eco de una supervivencia antigua. Imagine ahora esa idea en una habitación fría, con los papeles extendidos sobre una mesa. No hay espectáculo. Solo una sospecha cada vez más pesada. Algo muy viejo había dejado marcas en la sangre humana. Y una de esas marcas apareció en Siberia. En una zona remota, junto al lago Bol, la tierra helada guardaba un cráneo humano desde hacía más de 12.000 años. Estaba incrustado en un suelo de hielo y barro que había cerrado su mano sobre él durante milenios. Cuando lo extrajeron, el hallazgo parecía una cápsula intacta del pasado. Para los genetistas, aquello era oro puro. Una oportunidad rara. Una de esas piezas que pueden abrir un corredor directo hacia los orígenes. Y entonces vino el detalle que cambió el tono de todo. No era una mutación común. No era un simple cambio de una letra en el código genético. Era una deleción, un tramo completo desaparecido. Un vacío. Lo llamaron variante o delta 1. Y ese hueco no parecía un accidente menor. Parecía la marca de un golpe muy antiguo. Eso importa. Mucho. Porque las deleciones son más extrañas que otros cambios. Cuando falta un fragmento entero, suele ser señal de que algo obligó a la biología a torcerse de forma brusca. Como si la vida hubiera tenido que improvisar, no una vez, sino generación tras generación. Visualice eso por un momento, no una evolución tranquila, sino una carrera a oscuras, con el suelo desmoronándose bajo los pies. La pista se volvió todavía más inquietante cuando se buscó ese mismo rastro en otros lugares. No apareció en Europa. No apareció en África. No apareció en Asia Oriental. Incluso en Siberia, la mayoría de los restos antiguos no lo mostraban. Y, sin embargo, sí apareció en ciertos pueblos originarios de Norteamérica. Ahí estaba el puente invisible. Ahí estaba la línea que unía a aquel hombre de la era glaciar con descendientes que terminaron muy lejos de allí. Era como hallar la misma cicatriz en rostros separados por miles de años. Para entenderlo, piense en una huella digital que no se borra. No en papel. En carne y hueso. La variante parecía haber sobrevivido porque ayudaba. Probablemente influía en la manera en que el sistema inmune reconocía el peligro. No era una simple rareza decorativa. Era una herramienta. O mejor dicho, el resto de una herramienta moldeada por una amenaza extrema. Y aquí está el punto más duro, esa amenaza pudo ser una enfermedad hoy perdida, una toxina del entorno, o alguna catástrofe biológica que ya no sabemos nombrar. Pero algo, en un tiempo remoto, presionó tan fuerte que dejó una cicatriz heredable. No en un individuo. En toda una línea de sangre. Esa es la verdadera fuerza de esta historia. No habla de una casualidad bonita. Habla de una batalla biológica. Y las batallas dejan restos. A veces dejan lanzas. A veces dejan huesos. Y, en este caso, dejaron un cambio escondido en el código de la sangre.
Fíjese en lo siguiente. En las poblaciones modernas donde aparece esa variante, el grupo O es dominante. En algunos casos, casi absoluto. Eso no sugiere únicamente quien cruzó un puente terrestre hacia otro continente. Sugiere otra cosa más dura. Sugiere quien aguantó. Quien sobrevivió el tiempo suficiente para dejar descendencia. Ahí está la diferencia entre pasar por un lugar y quedarse en la historia. Para los antropólogos, eso convirtió el hallazgo en algo mucho mayor. Si un marcador idéntico podía seguir el rastro desde un individuo siberiano del hielo hasta comunidades lejanas, entonces la cadena no estaba rota. Había continuidad. Había memoria biológica. Había una supervivencia que atravesó clima, desplazamientos y desastres sin perderse del todo. Y aún así, seguía faltando la pieza central. Saber que algo dejó una marca no es lo mismo que saber qué fue ese algo. Reanchoremos la imagen. En este punto, la pregunta ya no era solo de dónde vino el grupo O. La pregunta real era mucho más incómoda. ¿Qué clase de peligro tuvo que ser para redibujar la sangre de nuestros antepasados? La respuesta empezó a asomar por otro camino, mucho más cercano a nuestro tiempo. No salió del hielo. No salió de una tumba antigua. Salió de una muestra de ADN moderna, entregada en el año 2025. Y esa muestra abrió una puerta inesperada. Una puerta pequeña. Pero suficiente. Lo que reveló no fue una confirmación tranquila. Fue un sobresalto. Porque el vínculo entre aquella vieja variante y la resistencia humana no parecía aislado. Parecía parte de un patrón más amplio, aún más incómodo. Como si la sangre guardara un recuerdo que nadie había querido leer hasta ahora. Imagine el instante en que un investigador ve el resultado en la pantalla. La habitación está en silencio. Nadie habla. Solo queda la luz fría del monitor y una certeza creciente. La pieza faltante ya no estaba enterrada. Estaba delante de ellos. Y cambiaba el sentido de todo lo anterior. Durante años, la historia pareció escondida en manuales, análisis dispersos y registros que solo unos pocos leían. Pero la forma en que el grupo O se repite en la línea humana no deja de señalar lo mismo. Hubo un tiempo en que la supervivencia no dependía solo de la fuerza. Dependía de una respuesta interna. De la capacidad del cuerpo para reconocer el golpe y seguir vivo. Eso no se olvida tan fácilmente. Y cuando una señal así resiste 12 milenios, no estamos mirando una simple curiosidad genética. Estamos mirando una cicatriz del mundo antiguo. Una que todavía late. Ahora piense otra vez en el cráneo del lago Bol. Piense en el frío cerrándose sobre él, en la piedra, en el silencio, en la oscuridad enterrada durante siglos. Ese hombre no sabía que su cuerpo guardaba una respuesta. No sabía que, miles de años después, su hueso seguiría hablando. Pero habló. Y lo que dijo fue frío como el hielo, algo nos probó hasta el límite, y solo algunos lograron pasar.